Ahora sí, San Mateo capítulo 16, versículo 21. Recuerde que los días de Santa Cena no leemos Lucas. Cada domingo leemos Lucas, pero hoy no. Hoy vamos a leer San Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23. Allí vamos a leer esta mañana. Cuando lo tenga, dice amén. Varios ya se pusieron de pie. ¡Qué alegre! La palabra del Señor dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Señor, que tu palabra nos hable, nos ilumine, nos confronte y sobre todo que nos instruya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta mañana voy a hablarles sobre el tema palabras que cobran sentido. Amén. Repita conmigo: palabras que cobran sentido. Y si usted se da cuenta, puse entre comillas la frase que cobran sentido, y vamos a ir descubriendo por qué. Palabras que cobran sentido. Bueno, para poder entender esta parte, yo estoy en la parte introductoria ahora. Quiero decirles de que desde el versículo 13 hasta el versículo 20 es necesario que podamos ubicarnos en este contexto bíblico para poder entender las palabras de Jesús a partir del versículo 21. Léalas conmigo rápidamente, por favor, porque la Biblia dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Qué quiero que veamos en estos pasajes que consideramos como contexto? Número uno, que Jesús, hermanos, revela su identidad ante sus discípulos en el versículo 30 al 20. A través de dos preguntas, Jesús llega y cumple el objetivo que tiene. La primera pregunta es: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen los de afuera? Y ahí vemos que los discípulos le responden. Y ahora les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde en primer lugar y él le dice: tú eres, ¿qué le dice? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. A partir de ahí, Jesús, hermanos, revela su identidad.
Y al ser revelada su identidad, también Jesús comienza a revelar la tarea que le fue encomendada. Jesús tenía una misión, y ahora que sus discípulos, que los que estaban cerca de él, saben quién es él, que él es el Hijo de Dios, que él es Jesús el Cristo, ahora Jesús aprovecha para empezar a hablarles de otra tarea que él tenía también. En primer lugar, Jesús tenía la tarea de que sus oyentes pudieran identificarlo como el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, tenía otra tarea, y es esa tarea la que él empieza a revelarles. Entonces pasemos por favor, y aquí veamos el versículo 21, porque aquí Jesús menciona algo interesante. Él dice: es necesario ir a Jerusalén. ¿Ya se dio cuenta de eso? En el versículo 21 Jesús le dice a sus discípulos: tenemos que ir a Jerusalén. Y la palabra que Jesús utiliza ahí es necesario ir a Jerusalén. Es necesario viajar a Jerusalén. Versículo 21, léalo conmigo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Ahora la pregunta para Jesús es: bueno, Jesús, ya nos contaste quién eres tú, ya nos dijiste, ya nos revelaste que eres el Hijo de Dios, que eres Jesús el Salvador. Ahora quieres ir a Jerusalén. ¿Para qué quieres ir a Jerusalén? ¿Por qué quieres ir a Jerusalén? Y entonces el versículo 21 mismo nos revela y nos dice por qué Jesús quería ir a Jerusalén. ¿Quiere leer conmigo las razones por las que Jesús quería ir a Jerusalén? Número 1, para padecer mucho de los ancianos. Jesús les dice: es necesario que vaya a Jerusalén para padecer mucho ¿de qué? De los ancianos. Los ancianos eran hombres importantes que representaban sabiduría y autoridad en el pueblo judío. Luego dice: también debo padecer mucho de los principales sacerdotes, de los líderes religiosos que dirigían el templo, que enseñaban y que estaban al frente de los hombres importantes en el templo. Jesús dice: debo padecer mucho de ellos. Luego Jesús agrega: debo padecer también ¿de quiénes? De los escribas. Es interesante que hay 3 grupos de personas que Jesús menciona, de los cuales iba a padecer. Primero, de los ancianos. Ancianos, personas importantes, personas sabias. Número 2, de los principales sacerdotes, hombres en teoría y entre comillas ungidos por Dios, conocedores de la ley del Señor y conocedores de la palabra del Señor. Y número 3, los escribas, los que mejor conocían el texto de la palabra del Señor, los que mejor conocían la palabra del Señor. Jesús dice: es necesario que yo vaya y padezca de mano o en mano de ellos. ¿No le da curiosidad a usted? Sí, porque Jesús no va y dice: ay, tengo que ir a padecer por los grandes pecadores de allá. No, Jesús dice: voy a padecer de mano de un sistema religioso, de un sistema de hombres que son, entre comillas, representan a Dios en esta tierra, y en mano de ellos yo voy a ir a sufrir. Por mano de ellos yo voy a tener que pasar un proceso difícil de sufrimiento y de padecimientos. Luego Jesús dice: tengo que padecer mucho y luego tengo que morir. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Tiene que morir. Y luego él termina diciendo: y resucitar al tercer día. Resumamos en 3 cosas la urgencia de Jesús por llegar a Jerusalén. Jesús dice: yo tengo que ir a Jerusalén. Es necesario que vaya a Jerusalén por 3 cosas. Voy a padecer, voy a morir y voy a resucitar.
Con estas palabras, Jesús les está revelando a sus discípulos su misión, su tarea. ¿Qué le esperaba a él adelante? ¿Qué le esperaba a él tiempo después? ¿Y a qué tenía que ir en ese viaje? Entonces, vayamos a nuestra segunda parte, capítulo o versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, ¿qué le dijo? Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. A esta segunda parte yo lo titulé, ¿cómo entienden los humanos la misión de Jesús? Ya dijimos que la misión de Jesús es una misión que incluye padecimiento, que incluye ¿qué? Ya se le olvidó, hermano. Incluye, voy a padecer, dijo Jesús, ¿sí? Voy a morir y voy a... ya se le quedó. Bueno, se acordó el hermano, sí. La misión de Jesús, su tarea. ¿A qué iba a Jerusalén? Repita conmigo, iba a padecer. ¿A qué iba? A padecer. Iba a morir y a resucitar. Él sabía eso. Él entendía eso. Él sabía que era necesario. Pero ahora, ¿cómo los oyentes de Jesús entendieron estas palabras de Jesús? Entendieron la misión de Jesús. ¿Cómo somos los seres humanos cuando Jesús nos habla de su misión, cuando nos habla de su tarea? ¿Cómo reaccionamos los seres humanos ante eso? Aquí está el buen y famoso Pedro representándonos. ¿Qué dice Pedro? Pedro se le acerca a Jesús y tomé algunas frases de la NBI. Pedro dice que comenzó... ¿Qué empezó a hacerlo? Dice la Reina Valera, a reconvenirle. Pero otra versión dice, comenzó a reprenderlo. ¿Qué hizo Pedro? Lo reprendió. Dijo, no, esta es mi oportunidad, voy a regañar un poco a Jesús. Sí, eso es lo que está haciendo. Jesús está hablando unas cosas, está hablando... No, Jesús, tienes que escucharte, Jesús. Entonces Pedro se arma de valor y dice que lo lleva a solas, ¿sí o no? Tomándole aparte. Sí, cuando lo llaman a uno aparte es cosa seria, ¿verdad, hermano? Cuando el jefe dice, fulano de tal, venga para acá, y usted mira que no hay nadie. No, más para acá, ¿verdad? Más para acá. Entonces, hermanos, las cosas, usted dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué va a suceder aquí? Cuando nos llaman por aparte. Jesús, hermanos, es citado por Pedro y Pedro le dice, Jesús, vente, quiero hablar contigo, te quiero decir algo. Y dice que lo empieza a reprender, hermano. Lo empieza a regañar y lo regaña por las cosas que está diciendo. Dice la Escritura, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, él está diciendo, Jesús, no digas cosas como estas. ¿Cómo es que se te ocurre decir que vas a morir? No. Uy. No llames la muerte, Jesús. No llames la enfermedad, Jesús. ¿Cómo se te ocurre hablar de estas cosas? No, eso es de mal agüero, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Pedro nos representa. Jesús tiene una misión y Pedro regaña a Jesús. Porque Jesús está contando su tarea, está contando el trabajo que viene por delante para él.
Y a veces esa es nuestra actitud, hermanos. A veces esa es la posición que nosotros tomamos ante muchas cosas. La posición de Pedro. Sí. ¿Es malo pensar en la muerte? Alguien que me diga, ¿es malo hablar de la muerte? ¿Sí o no? Si nos ponemos a hablar de muerte ahorita en el almuerzo, ¿es malo o no es malo? No, no es malo hablar de muerte. ¿Por qué es malo hablar de muerte? ¿No se va a morir usted? Sí se va a morir. ¿Y por qué no quiere hablar de eso? ¿Por qué no quiere hablar? Ay, pastor, pero ¿cómo se le ocurre hablar de muerte? Sí, hermano Pedro, no, que diga hermano, no, usted no es Pedro, ¿verdad? Pero Pedro está haciendo eso, diciéndole a Jesús, Jesús, ¿cómo te pones a hablar de muerte? No, hombre, no, hombre, ¿qué pasa, Jesús? Arregla tus palabras, piensa positivamente, piensa en la vida, cambia tu mentalidad sobre la vida, pronuncia más vida. Eso le está diciendo Pedro a Jesús. Pero Jesús abiertamente les dice, voy a padecer, voy a morir y voy a resucitar. Hermano, hablar de la muerte no es malo. Hablar de la muerte no va a hacer que usted se muera antes. Hablar de la muerte no llama a la muerte, ¿oyó? Usted se va a morir cuando le toque morirse. Sí, no por hablar de muerte. Si el almuerzo o la cena fue para hablar de muerte, pues ese fue el tema, ¿no? Y hablamos de muerte, contamos los muertos de esta semana, del mes, y decimos, a ver, ¿cuándo nos toca a nosotros? Ay, cállate vos. Pues, hermano, sí. Cuidado con lo que decís, se te va a hacer realidad. Se va a hacer realidad, claro. Nos vamos a morir, hermanos, si el Señor no nos levanta antes. Sí, esas son las dos cosas que le espera al ser humano. O que el Señor nos levante, nos traslade a morar con Él, o que nos muramos. Y eso no lo podemos evadir. Pero Pedro, hermanos, Pedro le dice a Jesús, Jesús, deja de hablar de muerte. No digas estas cosas. ¿Cómo puedes decir esas cosas que te van a suceder de ti? Y Jesús, hermanos, con mucha autoridad se voltea a verlo y le dices, ¿sabes qué, Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. En la misma conversación, fíjense que en la misma conversación, minutos antes, fíjense que minutos antes, Pedro le había dicho al Señor, tú eres Jesús, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bravo, Pedro. Al ratito Pedro ya andaba hablando otras cosas, hermanos. Y el Señor le dice, eso no fue días después. No fue días después. Fue al ratito. Porque todo esto va de la mano. Fue en la misma conversación. Y el Señor le dice, ¿sabes qué, Pedro? No a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres, ¿qué le dice? Tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en ¿la de quiénes? La de los hombres. Entonces, ¿cómo entendemos los humanos la misión de Jesús? Fíjese que los seres humanos vemos la misión de Jesús desde la perspectiva de los hombres. Sí. Jesús le dice aquí en la NBI, en el tercer cuadro que está abajo, no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, le dice Jesús a Pedro. En otras palabras le está diciendo, Pedro, tú no estás viendo las cosas como las plantea Dios y como las ve Dios. Estás viendo las cosas desde cómo lo ven los hombres. Y quiero recordarles que los hombres fuimos manchados y tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Se recuerda de eso? Que nuestra naturaleza humana está inclinada hacia el pecado más que a otra cosa. Esa es la realidad humana.
Entonces, en esa realidad humana que Jesús menciona, quiero decirle en el último cuadro de aquí abajo, que es común que el ser humano siempre piense en sí. ¿En qué piensa el ser humano? En él. El ser humano siempre ha pensado en él. Y a raíz de que piensa en él, hermano, de que piensa en él, no considera que entregarse por alguien más sea un acto digno de un ser humano. El ser humano, hermanos, somos seres que pensamos que todo mundo debería morir por nosotros, pero que nosotros no deberíamos tener ningún acto por alguien más. Así piensan los hombres. Todo mundo debe estar a disposición, debe estar a la orden, dice. Solo le voy a decir algo. Quisiera que todo mundo desapareciera. ¿A cuántos quieren que todo el mundo desaparezca? ¿Ah? ¿No ha dicho eso? ¿Cuántos quieren que todo el mundo desaparezca? ¿No es más fácil que desaparezca usted, hermano? Que todo el mundo, quisiera que nadie estuviera ya alrededor de... ¿En quién está pensando? Así somos. Y Pedro está reflejando esta naturaleza humana de nosotros. Cuando Jesús dice, voy a sufrir, voy a morir y voy a resucitar, Pedro empieza a pensar y dice, no, al maestro no le puede pasar esto, pobrecito del maestro, cómo él se va, porque él está pensando en cómo él ha construido, hermano, en su mente, cómo él había aprendido, hermanos, el sacrificio por otro, y él dice, no, yo no me sacrifico por nadie, yo no soy de esos. Y definitivamente así somos. Aquí hay muchos que si usted dice, ¿usted haría algo por alguien más? Sí, le diría, no, no, hermano. Otra cosa me pide, por favor, pero eso no. Porque así somos. Entonces, es común que el ser humano siempre piense en sí mismo y que no acepte que Dios siempre piensa en los suyos. Y el Señor le dice a Pedro, no estás viendo las cosas como Dios las plantea. No estás viendo la situación como Dios las muestra, como Dios las piensa. Estás viendo las cosas como los seres humanos lo piensan. Así lo estás viendo. Y entonces viene la lección de esta parte, mis queridos hermanos. Tal vez el reto para nosotros es que abramos un poco más nuestro corazón. Tal vez es una invitación de Jesús para decirnos, hay que empezar a pensar, hay que empezar a ver también, hermanos, la misión de Dios como algo que nos corresponde a nosotros. En la oración del Padre Nuestro, Jesús dice, y perdónanos como nosotros también perdonamos. Una acción hacia lo demás. La acción que Jesús está diciendo aquí, mi misión consiste en hacer algo por los demás. Y Pedro le dice que no se te ocurra hablar así. Porque el ser humano está acostumbrado que siempre reciba beneficios de la misión de otros, pero que él nunca puede entregarse para hacer algo por los demás. Y ese es el problema de los humanos. Y por eso no podemos comprender a Dios. Por eso mucha gente no puede entender cómo es que hay un Dios que primero piensa en su creación, que primero piensa en sus hijos y no en Él. Que siendo Él Dios perfecto, siendo Él Dios, hermanos, implacable e intachable, ¿cómo es que piensa en darse por seres humanos tan simples como usted y como yo? Y muchos no entienden eso.
Muchos no pueden ver y dicen, no, entonces el Dios de ustedes no es un Dios digno. Sí es digno, pero desde su amor, Él piensa en nosotros y se entrega por nosotros. Ese es el Dios en que creemos. Y como resultado de ese amor, Él nos pide que usted y yo también tengamos la capacidad, partiendo del ejemplo de Él, de entregarnos a otros. Y es fácil cuando la Biblia nos dice, tienen que aprender a sobrellevar las cargas de unos y de los otros. Hermanos, veamos la entrega de Jesús como una invitación para nosotros también, como una invitación para usted y para mí, para que en algún momento usted pueda tener ese mismo acto de Jesús. Entregarse. Hay gente que ha entregado su vida por enfermos. Pasa toda su vida visitando enfermos. Esa es su misión. Desgastó su vida visitando enfermos, viviendo, no se inclinó por algo lucrativo, por una empresa, dedicó su vida visitando enfermos. Hay gente que ha dedicado su vida a expandir la palabra del Señor en todo el mundo. Están 5 años en un lado, 10 años en otro, 20 años en otro, 30 años en otro, y ahí se les fueron, hermanos, los 80 años, los 70, y mueren jóvenes, porque es desgastante su labor. Han decidido entregarse para otros, para la salvación de otros. Hay misioneros que han dicho, yo he decidido, hermanos, a veces vemos mal a los misioneros. No hemos entendido el trabajo de los misioneros. El apóstol Pablo fue uno de ellos que dijo, me voy, y agarró camino, hermanos, a predicar el evangelio y se fue. A él no le importó más sus éxitos de la vida pasada, la grandeza que había obtenido en la vida pasada, no le importó más. Jesús se enfocó, hermanos, Pablo se enfocó en hacer su tarea y se entregó por la obra del Señor, mostrando su amor por el Señor. Es posible que los seres humanos también podamos entregarnos a otros por amor al Señor. Número 3. Este calor está bueno, hermano. Lucas 24, versículo 1 al 8, porque ya se acabó aquí, ya llegamos al 23. Entonces vámonos a otro lado, si no va a quedar a medias esto, hermano. Lucas 24, versículo 1 al 8. Se me olvidó decirle, deje apartadito ahí San Mateo 16, porque nos va a servir. Ya vamos llegando, ya llegamos. Lucas 24, versículo 1 al 8. Dice, el primer día de la mañana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Bueno, ¿qué quiero hacer aquí? No voy a repetir, voy a resumir. Dice que el primer día de la semana, un día como hoy, domingo, varias mujeres van a visitar la tumba. El cuerpo de Jesús no estaba, pero así habían 2 ángeles. Yo escribí uno, pero 2 ángeles. Y tenían un mensaje para estas mujeres. ¿Cuál era el mensaje para estas mujeres? Versículos 5, 6 y 7. Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, los ángeles les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa es la pregunta.
¿Por qué buscan aquí, donde están sepultados los hombres sin vida, al que ya está vivo? No está aquí, dicen los ángeles, sino que ha resucitado. Y entonces aquí cobran sentido las palabras de Jesús. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Palabras que cobran sentido. Jesús, los ángeles les dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y les dicen, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. No estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba? Acuérdense de lo que Jesús les dijo cuando estaba en Galilea, y Él les dijo, tengo que ir a Jerusalén. Y entonces ahí nos regresamos a Mateo, solo así para ver si es cierto. Tengo que ir a Jerusalén, porque allá en Jerusalén, dice ellos, le dicen los ángeles, versículo 7, diciendo, ellos están recordando las palabras de Jesús. Las palabras que Él pronunció en Mateo 16, 21. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Los ángeles les dicen, recuerden estas palabras que Jesús les dijo. Él se los mencionó cuando estaban en Galilea. Él se los dijo, acuérdense de esas palabras. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y cuando se recordaron de las palabras, ya todo tuvo sentido. Porque vieron la tumba vacía y ellas decían, pero ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué hicieron con el cuerpo de Jesús? ¿Quién se lo llevó? ¿A dónde se lo llevaron? Y cuando los ángeles les dicen, acuérdense de las palabras de Jesús, entonces ellas, de veras, Jesús los dijo. Y cuando ellas se acuerdan, todo cobra sentido. Ahora todo se entiende. Y el versículo 9 dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Cuando ellas entienden las palabras de Jesús, ellas dicen, sí, pues lo dijeron. Hermanos, ya no se quedaron a tristear, decimos en Guatemala. Ya no se quedaron a llorar, ya no se quedaron a buscar el cuerpo de Jesús. Inmediatamente se dieron media vuelta y dijeron, vamos a contarle a los demás que las palabras que Jesús dijo allá en Galilea son ciertas. Él dijo que venía a morir, pero también venía a resucitar. ¿Sabe por qué las palabras de Jesús no cobraban sentido en la mente de Pedro? Porque para Pedro era difícil pensar que un hombre tan bueno como Jesús tuviera que morir. Y tal vez en la mente de Pedro también era difícil poder pensar y creer que Jesús podía resucitar. Pedro escuchó las palabras de Jesús, pero él tal vez pensó y dijo, Jesús, pero ¿cómo es eso? No vas a resucitar. No, tranquilo, Jesús, no estés hablando cosas que no son. Nadie resucita, Jesús. Nadie se levanta entre los muertos, Jesús. Pero cuando ven a Jesús resucitado, entonces se recuerdan de las palabras y ellos dicen, ya nos lo había dicho. Terminemos esta mañana nuestra reflexión. Mateo, vamos a ver.
Algo me está diciendo en este momento que algo no hice bien aquí, pero vamos a corroborar. Muy bien, San Juan. San Juan. Capítulo 10 y versículo 17. Ahora sí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Miles de años, los seres humanos han estado discutiendo sobre la realidad de la resurrección de Jesús. Se han invertido millones de quetzales, de dólares, en la historia para poder comprobar que Jesús resucitó. Han ido a escarbar allá a Jerusalén, a buscar por un lado y por otro, con la intención de verificar que Jesús fue un hombre real y que realmente Jesús resucitó. Las palabras de Jesús causan confusión a la mente de los hombres. Las palabras de Jesús confunden a los seres humanos, incluso hasta el día de hoy. Y por supuesto, porque solo Jesús como Hijo de Dios tiene la capacidad, la autoridad, hermanos, y la solvencia para decir: el que da su vida de su propia gana soy yo. Porque yo tengo poder para poner mi vida y tengo el poder para después volver a tomarla. Dígame, ¿cómo explica usted eso? Perdone, pero yo no se lo puedo explicar. No, Él es Dios. Es lo único que podemos creer de Él. Es la fuente de vida. Y lo que nos interesa aquí, hermanos, no es que los hombres se hayan confundido, porque ellos empezaron a decir: ¿cómo es? Oigan lo que él está diciendo. Eso está, si usted sigue leyendo el versículo 20, dice: tiene demonio. Se confundieron cuando escucharon las palabras de Jesús. Empezaron a murmurar entre ellos: escuchen lo que este está diciendo, que Él tiene poder para la vida, puede morir, puede resucitar, puede morir y tomar la vida otra vez como que si fuera un juguete o cualquier cosa a la vida. Por supuesto, está hablando el autor de la vida. En Él fue hecho todo lo que es. En Él fueron hechas las cosas, dice Juan 1:2. Y si Él no hubiera sido, hermanos, nada de lo que es habría sido. Ese Jesús, el Creador, era el mismo que estaba hablando en ese momento. Y el que decía, el que les recordaba a los seres humanos que Jesús viene a morir a la cruz por amor a nosotros, sus hijos. Jesús no murió. No murió, hermanos, porque el ser humano tuviera más poder que Dios y lo llevara a la muerte. Jesús murió para demostrarnos que teniendo Él un gran poder, Él tiene todo el amor y toda la humildad necesaria para entregarse por usted y para entregarse por mí. Y eso merece un hermoso aplauso esta mañana.
Póngase de pie, por favor.